Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este espacio llamado Que la RAE mire de lejos. Mi nombre es Isaac Arduño Cruz y en este programa les voy a platicar sobre chismes, catadas, curiosidades, chetazos y voladores de peluca en la literatura y la lingüística. Para este tercer programa ya incluimos en esta ocasión, y estamos también de manteles largos como la vez pasada, a un escritor que no es de habla hispana, no lo es, pero también es muy importante. Al gran guionista, escritor, ensayista, todólogo de las letras, Paul Auster. Y para conjuntarlo con esta serie de narraciones invernales y navideñas les traemos su obra muy reciente, ya varios años ha pasado, pero reciente podemos seguir diciendo. 2012 se publicó, Diario de Invierno. Ok, pero ustedes se preguntarán, ¿quién es Paul Auster? ¿Quién es ese señor? Yo lo he escuchado de por ahí, que si la plática, que si el programa, que si la caricatura, que de repente dice que Paul Auster tal y que Paul Auster quién. Pues ahora les vamos a venir a platicar de quién es Paul Auster. Bueno, Paul Auster es un escritor, guionista y director de cine estadounidense. Estudió literatura francesa, italiana e inglesa en la Universidad de Columbia de Nueva York. Ha recibido numerosos galardones, premiado está el señor, tiene mucho premio, tiene mucha condecoración y ahorita le vamos a decir cuáles son los premios que tiene. Entre los que destacan el premio Médicis por la novela Leviatán, el Independent Spirit Award por el guión de Smoke, el premio al mejor libro del año del Gremio de Libreros de Madrid por el libro de Las Ilusiones, el premio Que Leer por La Noche del Oráculo y el premio Leteo. Ha sido finalista del International Impact Dublin Literary Award por el libro de Las Ilusiones y del PEN Faulkner Award por la música del azar. En 2006 recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Es miembro de la American Academy of Arts and Letters y comandante de la Orden de las Artes y las Letras francesas. Su obra está traducida en más de 40 idiomas, mucho internacional. Actualmente vive en Brooklyn, Nueva York. Es autor de los libros Jugada de Presión en 1982. Esta es su primera novela y escribió bajo el seudónimo de Paul Benjamin, que tan seudónimo no es porque su nombre es Paul Benjamin Auster. Entonces vamos viendo si es seudónimo o no. Pero bueno, no tuvo mucho éxito porque es una novela negra muy de sus comienzos y no vendió mucho. No. Después, en 1982, en el mismo año, fíjese, La Invención de la Soledad, ese muy buen libro, dice que es muy bueno. La trilogía de Nueva York, 1987, compuesta por las novelas Ciudad de Cristal en el 85, Fantasmas en el 86 y La Habitación Cerrada también en el 86. El País de las Últimas Cosas en el 87, El Palacio de la Luna en el 89, La Música del Azar allá en 1990, Pista de Despegue también en 1990 junto con Cuento de Navidad, Leviatán, la obra premiada, en el 92, El Cuaderno Rojo también en el 92, Señor Vértigo, Mr. Vértigo en el 94, Asalto de Mata en el 97, Tombuctú en el 99, Experimentos con la Verdad en el 2000, El Libro de las Ilusiones, también muy premiado, en el 2002, Historia de mi máquina de escribir en el 2002, La Noche del Oráculo, libro también muy premiado, en el 2003, Brooklyn Follies en el 2005, Viajes por el Escritor, también un libro bastante reconocido, en el 2006, Un Hombre en la Oscuridad en el 2008, Invisible en 2009, Sunset Park en el 2010, Diario de Invierno en el 2012, obra que trataremos hoy, 4321 en 2017. Así que como ven, el señor se sigue manteniendo, el señor sigue publicando. Quién sabe con qué nos sorprenda en su siguiente entrega. Pero bueno,
ahora vamos a pasar directamente a la obra. Ya les platicamos quién es Paul Auster, ya les platicamos que si el bonito premio, si el bonito reconocimiento. Ya vimos cuántas obras tiene showrunner. Esto no más es de la de novela. También tiene muchos libros de poesía, tiene muchísimos ensayos publicados y también tiene cantidad de participación en libretos y en dirección de cine. Así que si quieren adentrarse más en el mundo de Paul Auster, échenle un ojo ahí. Bueno, ahora, la obra Diario de Invierno. Esta obra es muy especial. ¿Por qué? Porque yo la caracterizo en novela, pero es novela no ficcional. Podríamos decir que no tiene ficción, pero si ya haya estudiosos de la letra, ustedes me dirán si sí o si no. Hay en casita igual personas que no sean especialistas de las letras, pueden dar su opinión. Si consideran que una autobiografía es o no ficción, la memoria es o no ficción, es una gran pregunta. Mucha tinta ha corrido en torno a este tema. Y desde el siglo pasado se está hablando desde ficcional o no ficcional. Usted ya verá, usted me dirá, usted compartirá con nosotros, con nosotras y con nosotres en este bonito espacio si le parece que la literatura ficcional es parte de la ficción o no es ficción, y si es pura verdad, neta la verdad y pura verdad. Vamos bien. Entonces, es una autobiografía, como ya quedó dicho, no ficcional y con mucho tinte de metaficción. Ahora, hay otra cosa que es importante aclarar desde aquí. Paul Auster es judío y esto va a representar algo muy importante dentro de la novela. Y aparentemente, por lo que estuve checando ahí en algunos artículos, en varias de su obra. Ahora, la obra inicia con tema picante. Tema ahí para que tú te enganches. La sexualidad. Y tiene un enfoque a su sexualidad muy interesante. Cómo inicia su sexualidad en su juventud. Cómo hay cierta crítica o cierto comentario astuto que hace Auster hacia cómo se expone a los jóvenes a la sexualidad. Él tiene 73 años, es del 47. Entonces no es algo así que tú dijeras 1980 o 1970, donde la sexualidad, la psicodelia, la época hippie saliendo de los 60, pues no. Entonces evidentemente él también reconoce que siempre o desde inicios del siglo XX ha habido cierto empuje porque los jóvenes inicien su sexualidad a temprana edad. Y es una presión constante en los varones, sobre todo, de que se hagan hombres. Esta famosa frase de hacerse hombre a través de la sexualidad. Entonces es muy interesante también como Paul Auster pone ese tema sobre la mesa, pero lo habla muy poco. Y también tiene un enfoque interesante sobre su sexualidad, que es dejarse amar y desear por el cuerpo sin sentir remordimiento. Es decir, su primer encuentro no lo narra. Es con una prostituta en un barrio medio feyón, y pues es un mero trámite. O sea, lo describe tal cual. Él pensaba que su primer encuentro iba a ser muy erótico, iba a ser que la caricia, que el bonito susurro y que la atmósfera llena de velas y pétalos. No, su primer encuentro es con una prostituta en un departamento chiquito, donde ella también en algún punto él no puede terminar, y entonces ella le dice, pues ya papacito, ya tienes que acabar porque yo tengo tiempo. Entonces pues traduce que la sexualidad, cuando uno es joven y sobre todo si se envuelve en la prostitución, se da cuenta de que la prostitución es solamente un servicio. Entonces como tal no se puede gozar ni se puede sentir deseo, simplemente la necesidad de satisfacer este impulso, el impulso de la carne, por así decirlo, o la lujuria, como se quiere llamarlo. Entonces justo él habla de la sexualidad en este tono, pero lo va desarrollando un poco después. Habla también de las enfermedades de transmisión sexual que él sufre a sus 20 años con una infección de gonorrea. Cuídense mucho allá en casita. Y como también pues con penicilina se le quitó todo muy bien. Y también con ladillas tuvo que lidiar, y esta se las contagió a su pareja.
y no hace mención del nombre de su pareja, pero después ya, si usted investiga, puede saber quién fue su pareja por esos momentos, en ese entonces, y ya sabrá qué pasó. Entonces, tiene este encuentro amatorio por primera vez con quien siente que hay una conexión en el sexo, con su primer amor, su mejor amiga, que tampoco nos menciona su nombre. Empieza con unos relatos muy interesantes, enumerándonos los 21 domicilios en los que ha estado. Él los llama domicilios permanentes, pero de permanentes no creo que tengan mucho. Entonces nos habla de que si en la casa donde no tiene memorias, de chiquito, donde no se acuerda porque era un bebé, y luego que si el matrimonio de sus padres y cómo este era ya fallido desde el inicio, y el odio de la familia de su padre a su madre. Nos cuenta también que participa en movimientos estudiantiles, algo de lejos, o sea, no se mete de lleno, pero ahí anda. Nos cuenta una anécdota muy salvaje donde lo somete a la policía, lo golpea y todo, y hasta sale en el periódico. Anda de departamento en departamento, luego que si va a Francia, allá a París o a Nueva York, y que si viene y si va, y que si la novia y no, y que si rompen y no, porque su relación es media extraña, muy complicada, muy tóxica dirían hoy. Y pues evidentemente todos estos departamentos dependen de la dinerita. Él trabaja, nos está contando su vida. Él de repente llega a mencionar que tiene un trabajo de editor, o que está haciendo el doctorado y tiene una beca, o que está haciendo un trabajo de compilación de escritores y todo esto, ¿no? Entonces de eso se sostiene, y entonces dependiendo de qué tanto dinero le llega, pues es lo que puede costear el departamento. Y bueno, también nos habla de que la esposa, porque se casa después de varios años, después de romper y regresar, dicen, bueno, pues nos casamos para ya no estar rompiendo y regresando. Él menciona que esto no fue una decisión del todo buena, pero pues fue soportable. Duraron, me parece que solo 6 años. Y su esposa, su mejor amiga, también es escritora. Su nombre no se dice, como les había mencionado. Y pues mucho drama ahí en esa relación. Siempre encuentros y desencuentros hasta que se casan y parece todo un periodo estable. Y de repente, pum, truenan y viene más drama. Te cuenta de cómo conoce a la gente de las diferentes locaciones. En París, en Nueva York, en su pueblito, así, todo muy variado. Que si la vecina es una histérica judía en su departamento de París, y que no le gusta el ruido y tiene una discusión, y que si se quieren agarrar a golpes y que no. Que al final resulta que esta mujer también es judía, y por el hecho de ser judía él utiliza muy mañosamente, porque también lo reconoce, el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial los judíos sigan tan desunidos. Entonces pues ya la vecina lo deja de molestar y empieza a sentir cotidiano el hecho de que él esté arriba, ¿no? Y que él pueda hacer ruido y que su esposa puede tocar el piano porque ella sabe tocar el piano y a la otra no le gustaba, pero pues ya que han construido esta comunidad judía pequeñita entre la vecina de abajo y el de arriba, pues ya todos los asuntos han sido solucionados. Después, cuando ya casi va a tronar su matrimonio, tiene un hijo, cosa muy interesante que después ya les hablaré. Tiene un hijo y ya en este momento ya no tiene ni un peso y ya se la está viendo medio negras. La esposa es la que prácticamente está manteniendo todo, y entonces resulta que rompe el matrimonio, pues tiene que quedarse se quedan la mincha con la custodia del niño, pero ella no tiene ni un peso y regresa a Nueva York. Ella se queda allá porque ella está haciendo el doctorado, y entonces resulta que cuando regresa, pues pasan muchas cosas. Ya leerán en la novela, vean eso. Y pues nos cuenta, porque esta narración es de memorias, entonces como la memoria no es progresiva, no tiene por qué siempre ir hacia adelante ni tener un orden fijo, pues viene y va entre anécdotas y otras, y que si pasó primero pasó después. Tú ya ahí vas armando más o menos lo que va pasando. Pues si está concluyendo con el doctorado, si la universidad le llama o no, y que luego se encuentra una muchachita muy guapa de origen, bueno, no de origen noruego, ella es norteamericana por nacimiento, pero sus padres son de Noruega, son inmigrantes, y pues ella es muy buena y que será la única mujer a la que ame ya para el resto de su vida y hasta la fecha, según. Esto es algo muy interesante porque a ella la codifica siempre de mi mujer. Entonces, cada que aparece esta señora es mi mujer. Ojo ahí también.
esta segunda esposa que tiene también es escritora, no nos dices tampoco su nombre porque supongo yo que se asume quién es. Y pues si usted investiga en la bibliografía de Paul Auster ya sabrá quién es la primera y quién es la segunda esposa. Y aquí empieza un periodo muy importante y muy interesante en esta autobiografía narrada por Paul Auster, que es si empieza a estancarse físicamente, porque ya no se mueve porque está en un departamentito en Nueva York viviendo muy míseramente, y también creativamente se estanca. Ya no se mueve, su poesía siente que está en declive, y que si la nueva Noruega le da un refresh y si lo saca de ahí y si empiezan a salir de ahí juntos. Pero resulta que después de un ratito empieza a progresar este asunto, ellos dos empiezan como a crecer como pareja y empieza a llegar más dinero, empiezan a tener más trabajo ambos porque ambos son escritores. Y de repente él compra una casita, bueno, no la compra, sino que es como una casita de verano que tienen, que alquilan. Y en ella, pues, una historia muy interesante de que antes era propiedad de dos hermanas que se odiaban desde la infancia y que sí encuentran el cuerpo muerto de un cuervo atrás de un ropero y que los signos de mal augurio y todas estas cosas, ¿no? Y entonces, en ese tiempo tienen a la hija de Paul, a una hija de Paul, y pues él está encantado con la niña y ya no quiere moverse de ahí, y entonces resulta que tienen que moverse porque le surge una nueva oportunidad laboral, se mueven para California y cuando llegan a California, ahí resulta que pueden mantener un piso muy, muy estable y él plantea ya no moverse de ahí, pero pues resulta que el propietario ya no quiere no puede seguir rentándoles, entonces pues los tiene que desalojar y entonces empieza el drama de no tenemos una casa, tenemos que tirar una casa y entonces pues sus trabajos tienen que ver cómo sacar una casa y todo esto, ¿no? Entonces es un drama muy económico, siempre, con Paul Auster toda la trama va a ser un drama económico. Y de ahí se va a los recuerdos de la infancia, lo que él había visto en esta casita y empieza a acordarse de la casita que tenía con sus padres cuando él era niño y sobre todo con la imagen de la madre, porque por ahí va avanzando la narración y de repente llega la muerte de la madre y entonces esto es un gran tema porque él habla de que la muerte de su madre reconfiguró su vida literalmente. Entonces pues ni la muerte de su padre, ni la muerte de amigos cercanos, ni la muerte de su abuelo, nada había sido tan significativo como la muerte de la madre, porque habla de que ese lugar, o sea, que la madre es el punto de donde se parte, es el lugar donde uno se engendra, es engendrado. Entonces pues justo, o sea, este lugar desaparece y es algo muy interesante que codifique así su madre. Pero bueno, a pesar de que la quiere y lo menciona mucho, o sea, siempre le pareció una extraña, pero por el hecho de que no la conocía a fondo, no quiere decir que no la quería y de hecho sí estaba con ella cuando necesitaba, cuando pasaba alguna tragedia y todas estas cosas. Entonces, te cuenta la infancia, que su padre igual tampoco era como una gran figura para él, simplemente como una figura extra de autoridad. Y su padre biológico fallece tiempo después, no antes de su madre, pero en la narración es un poco adelante cuando te lo cuenta. En la misma casa donde ellos estuvieron estables más o menos y que compró su padre. Entonces pues él fallece ahí y a partir de su fallecimiento, eso no lo dice en la novela, pero lo encontré por ahí en su bibliografía, que gracias a la muerte de su padre accede a una herencia y él no habla de ese dinerito que le llega después y por ese dinerito puede salir de ese estancamiento que sentía cuando había vuelto a Nueva York. Eso no se nos dice en la novela, pero me parece muy interesante. Uno va ahí atando hilos. ¿Qué tan ficción es la ficción? ¿Y qué tan no ficción es la no ficción? La madre se queda sola, se separan y todo. Y entonces resulta que ella también decide volver a juntarse. Se dice que su padre llegó a tener una novia. Él no habla de la novia ni nada. Y tampoco deja claro si tuvieron algún compromiso estable la novia y su padre. No lo dice. Pero sí con la madre. Sí aclara que ella tuvo un novio y después fue su segundo esposo, que la trataba divino. Él se llevaba muy bien con este hombre. También lo llegó a querer mucho. Pero resulta que este hombre estaba muy mal del corazón, entonces drama porque el hombre se nos está muriendo y ella lo quiere mucho y ya sus esperanzas están cifradas en este amor y resulta que no,
que no puede, y entonces empieza a describir a su madre como 3 mujeres al mismo tiempo, que es la calculadora, la mujer, no calculadora, sino más bien la mujer terrenal, que es aquella que está al tanto de cuando lo cuidaba de niño, que siempre estaba viendo las finanzas, que siempre estaba muy metida en la organización de cualquier cosa que se necesitase para la casa o para la escuela de él y cosas así, que ella también trabajaba y todo. La mujer alegre, que era como una mujer que no tenía contacto con la primera, que es como siempre estaba feliz, siempre trataba de animar a todos y cada que salía era muy muy atrayente porque tenía, como Paul la describe así, que tenía este magnetismo que tienen las personas que parecen plenas o que se sienten plenas. En el fondo también habla de esta tercera parte de su madre, que justo va otra vez a contrastar muy fuerte con las otras dos, porque es una mujer insegura, es una mujer que tiene miedos y que la hipocondría se la come a grandes trozos y lucha contra esta tercera. Bueno, eso es lo que describe Paul en Diario de Invierno, que ella trata de luchar contra este impulso de enfermarse, de sentirse vulnerable, de sentirse atacada por todo. Entonces al final la describe como un miedo a vivir, o sea, a vivir, porque toda su vida trató de vivir como ella sentía que podía hacerlo, pero 1950, 1980 vemos qué tan libres son las mujeres para vivir como ellas quieren, y su espíritu se va mermando hasta que no puede, y su misma mente va acabando con ella. La mente o la sociedad va acabando con ella, y pues nada, este segundo matrimonio pues terrible, fallece el señor, y entonces ella se queda sola y cae en una profunda depresión, y él trata de ayudarla, y entonces cuando esto sucede ella encuentra a otro hombre, pero ya no está tan convencida de querer buscar el amor, sino algo estable. Entonces este hombre parece tener una estabilidad buena, parece que la va a cuidar y todo esto, y resulta al revés, porque el hombre no tiene poder de decisión, el hombre es muy inseguro, el hombre no tiene voz para poder tomar decisiones por sí mismo, y entonces empieza a representar cada vez una carga para ella. Pero por el mismo hecho de que no quiere sentirse sola, pues se queda con él hasta que pues, finalmente también muere, y representa muchos problemas para Paul, porque pierde mucho dinero, él tampoco gana mucho, su madre está perdiendo sus ahorros para tratar de mantenerse a flote, y siempre empieza a tener esta relación complicada cuando los hijos tienen que sobrellevar la existencia de sus padres, o sea, hacerse cargo de sus padres, y entonces es como una cobranza no dicha. Entonces le resulta incómodo, pero no es un malestar. Empieza a avanzar, sigue avanzando la trama, y empieza a hablar sobre las pérdidas que ha tenido a través de su vida, que vaya cosas que le pasaron a Paul en su infancia. No te lo dice todas de un tirón, sino que las va cortando poco a poco. Y llega un punto en donde él se plantea que ya está en el invierno de su vida. Y hasta ahí les leo, para que ustedes chequen la novela, para que ustedes le den un vistazo a esta autobiografía no ficcional, vemos, de Paul Auster. Ahora vamos a hablar de la crítica. ¿Qué es lo que la crítica ha dicho sobre esta novela? Y por ahí encontré un artículo muy interesante y muy completo, bastante extensito, titulado The Physicality of Writing in Paul Auster's White Spaces and Winter Journal, por François Hugonnier. Bueno, para quienes no sepan inglés, el título es la corporalidad en la escritura de Paul Auster en las obras de Espacios en Blanco y Diario de Invierno, por François Hugonnier. Ahora, François Hugonnier va a empezar a hacer una serie de anotaciones muy interesantes sobre la novela de Paul Auster. La primera es que toda la novela está narrada en segunda persona. Es decir, aquí no hay un yo, sino un tú, que sabemos que es Paul, porque él ha construido la novela desde su propia experiencia de vida. Entonces, siempre está hablando de tú fuiste a, o acuérdate que tú fuiste cuando, o acuérdate cuando estabas con, o acuérdate cuando tuviste esta experiencia de. Siempre está hablando en segunda persona, como rememorándose a sí mismo y recontándose su vida a sí mismo. Es muy interesante. Y todo este artículo está en comparación con What Spaces.
White Spaces o Espacios en Blanco es un compendio de poemas, una antología de poemas de Paul Auster que él publica. También es muy interesante cómo se toca en coordinación con esta obra, Diario de Invierno. Entonces, en este artículo, François nos cuenta sobre cómo Paul vive las cosas desde su corporalidad. Siempre cada que nos cuenta algo está en relación con su cuerpo físico. Si sintió tal, si experimentó cual, con las emociones, con accidentes, con traumas. Y aquí es muy importante porque aparecen traumas constantes en la vida de Paul, que va a repetir, que va a estar haciendo un juego de espejeo, que va a traer y a rememorar. Y hay dos que me parecen muy curiosos, que es un niño, que es su vecino y es su amigo, que de repente encuentra muerto en la calle porque le cayó un rayo y él se queda ahí, no entendiendo si su amigo está muerto o no, que sí está muerto. Y de hecho trata como de darle calor y de reanimarlo porque no puede comprender el hecho de la muerte. Y cuando a partir de ese hecho, cuando comprende en totalidad, cuando es muy niño, lo que sucede en la muerte y que este niño, este amigo ya no va a volver y su vida se ha truncado por completo por una casualidad, entiende este flujo. Ese flujo tan lleno de incertidumbre, tan lleno de dudas que es la vida. Y hay otro que es muy gracioso también, que bueno, el primero no era tan gracioso, era muy trágico, pero él lo cuenta como algo gracioso. Y la espina, una espina que comiendo pescado, casi lo mata, que le clava la garganta, una pequeña espina como de 10 centímetros que le sacan a la garganta a un doctor, metiéndole una pinza a él en la garganta. Muy curiosa esa escena. Y que también le hace pensar en cómo el cuerpo, cómo su cuerpo está en constante ataque de la realidad. Entonces, muy interesante estas señalizaciones de François. Y hay una parte cuando él regresa, cuando Paul regresa a Nueva York, cuando no tiene ni un peso y acaba de tener a su hijo y todo esto, que ve un espectáculo, que a eso él le atribuye su regreso a la vida laboral, digamos que remunerada bien, y a la suerte y a tener otra vez éxito, que es el ver un espectáculo que monta una novia de su amigo más viejo de Nueva York, que esta mujer es coreógrafa, entonces se monta una obra de baile contemporáneo muy interesante. Y él se pierde en esa obra, le encanta, le fascina y empieza a tener una serie de reflexiones muy filosóficas en torno al cuerpo que están en la novela y lo ve como un baile que reaviva, una especie de ritual que regresa al sentido de la vida, justo cuando no tiene sentido su vida. También señala François que en la obra, o sea, la obra está originalmente escrita en inglés. En inglés hay una serie de repeticiones musicales en las construcciones gramaticales de los tiempos y los verbos que dan significación a las acciones. Y esto es muy bello formalmente porque es como si te estuvieran recitando la biografía de Paul Auster. Entonces, pues evidentemente esto está enlazado a su carrera como poeta y como narrador. Es muy interesante. También señala François que la voz de Paul Auster se separa un poco, o sea, estructuralmente lo que dice su voz interior o esta voz ficcional, no sabemos, yo ya no podría decirles en esta serie de teorías, esta voz interior de Paul se desprende un tanto de la mente, que la mente va a servir como receptor de todas las sensaciones, pero el cuerpo es el inmediato, o sea, es como tienes la barrera del cuerpo que está conectado con la barrera de la mente y que después la mente y el cuerpo se juntan para expresar todo en la voz. Pero la voz surge de la mente y del cuerpo. Entonces es un continuo en donde habita el decir, el ir o el moverse, el fluir y el ser al mismo tiempo. Es algo muy muy interesante en lo que ahonda François, junto con los espejos que existen en la novela entre los espacios dentro y fuera. Dentro del hogar, fuera del hogar, en los departamentos, fuera de los departamentos, dentro de la conciencia de Paul o de la mente de Paul, lo que piensa, lo que siente, frente a lo que experimenta físicamente, lo que nos narra físicamente que vivió.
Entonces siempre hay como una contraposición entre lo físico y los recuerdos, aquello que es mental en la novela. Muy interesante este espejeo, incluso dentro de la misma narración, porque es una narración dentro de una narración dentro de una narración, porque al fin y al cabo son recuerdos atados que parece que vas yendo de lo general a lo particular, o sea, un hecho general que te lleva a un hecho particular que te lleva a un hecho específico. Entonces justo vas bajando como por los recuerdos de Paul en la novela. Es muy interesante. Hay una mención también que François recupera, una mención a la medicina, como la capacidad de volver al cuerpo a su buen estado. Esto lo podemos poner muy de comparación con la novela de Guadalupe Nettel que leímos hace unas sesiones, hace unos capítulos, en donde la medicina tiene el poder de recuperar el buen estado y también de controlar al hombre. Pero en este punto Paul le añade un tercero, que es también la capacidad de privar los sentidos. Esto que veíamos en Guadalupe Nettel con Ruth, que estaba dopada todo el tiempo y privaba sus sentidos y se controlaba, porque sus sentidos y sus emociones eran tan fuertes que si las dejaba sueltas se hacía daño a sí misma. En Paul lo vemos en un momento en donde él me parece que sufre un accidente y entonces tiene que recurrir a la medicina para calmar el dolor. Entonces, para calmar el dolor toma Valium y el Valium lo deja en un estado de embotamiento, de estopor completo, en donde no siente nada, en donde no recuerda prácticamente nada. Y esto es muy interesante porque va de la mano con cómo Paul Auster está metiendo al cuerpo para construir narración. Si su cuerpo no siente, su memoria no tiene nada que recoger y su voz no tiene nada que decir. Entonces, este periodo en donde él no siente nada, que platica que fue alrededor de 2 semanas, no tiene memorias, no tiene experiencias ni nada. Parece que fue un estado vacío en el cual no podía experimentar nada más que esta sensación de no sentir y ya. Entonces es interesante cómo estas mezclas de traumas y de dramas que vive en su vida, cuando está la medicina presente y le da la opción de no sentir, se corta. O sea, es como pum, ya no hay nada que decir. Interesante. Y pensando justo como con lo que habíamos escuchado y leído ustedes, leído yo, o también leído ustedes, en la novela de Guadalupe Nettel. Otra cosa muy interesante es que Paul, hablando sobre el cuerpo, en algún momento cuando deja de ser joven, por ahí de los 30-40 años, para él, habla de que se siente como un extraño en un cuerpo que ya no es él. Y eso es interesante porque es esta noción de siempre juventud, siempre deseo de prevalecer en la juventud, de prevalecer en la flor de la vida, por así llamarlo, como le dicen las mamás. Y el cuerpo mismo se convierte en el cuerpo que conoces, pero ahora ya no. Empieza a ser un extraño, o él mismo se convierte en un extraño para su cuerpo, hasta que él llega a la conclusión de que esta extrañeza por ya no sentirte como te sentías y ya no tener el dominio de tu cuerpo, porque ya no lo puedes controlar en su totalidad, se va nulificando por los años, porque cada vez te empiezas a ser un extraño más grande de tu cuerpo y tu mente va por un lado y tu cuerpo va por otro, y el tiempo es el que eliminará la otredad porque terminarás muriendo. Entonces hasta ahí habla un poco el artículo, y les vuelvo a repetir el título. En inglés es The Physicality of Writing in Paul Auster's White Spaces and Winter Journal por François Hugonnier. En español sería La corporalidad en la escritura de Paul Auster en Espacios en Blanco y Diario de Invierno. Y ahora pasaremos a las notas que yo los tengo, de mi lectura, lo que yo comprendo. Entonces, justo vamos a hacer una recapitulación del capítulo que tuvimos de Nettel con este capítulo de Paul Auster. Ambos son escritores de la posmodernidad, entonces podemos ponerlos a la par. Las identidades de los personajes ficticios de Nettel y la autobiografía de Paul Auster
tienen similitudes muy interesantes. Fluyen en lugares y tiempos de manera constante, haciendo que no se sientan pertenecientes a un lugar y que solo sus rutinas, las personas que les rodean y cierta sensación de cotidianidad sean lo que les lleve a decir que tienen algo, como si eso fuese su identidad, como si las relaciones personales y los lugares que fluyen y vienen y van y todo, los construyen solamente en un periodo de tiempo. Para Paul Auster parece ser que es más lineal porque nos está contando toda una vida, pero en los personajes de Nettel parece que es más efímero. Pero quizá es por la naturaleza de que sean personajes ficticios y en el caso de Paul Auster nos está diciendo su vida. Quizás sea por ahí. Y justo es como tienen este algo frente a la incertidumbre. El tema de la diáspora también, que yo observé por ahí, o sea, el hecho de que sea judío me hace pensar inmediatamente en la diáspora. Pues el hecho de que estuviese viajando entre 21 locaciones alrededor de su vida me parece un viaje enorme. Entonces, por muy trillado que suene, es muy notorio. Y esta no pertenencia al lugar, pero hacer propio el lugar por un momento específico es algo muy interesante. O sea, como cuando llegas te apropias del lugar, el lugar se convierte en parte de ti, pero el momento que tú lo dejas, ese lugar solo se queda en la memoria, como lo hace Paul, solamente se queda ahí, sigue siendo un lugar, pero ya no es el lugar que fue, ni será el mismo lugar cuando regreses, si llegas a regresar. Entonces enfrentarte a este pasado que no regresa y que ya no es parte de ti, pero tú sigues considerando parte de ti, es muy, muy interesante. O sea, piénsalo filosóficamente. A lo mejor suena medio mareado, pero piénsalo filosóficamente y está muy interesante. Hay cierto orgullo de Paul por el hecho de existir, que es muy cuestionable, pues esta idea choca con una experiencia de aborto. Él tiene una experiencia de aborto con una chica antes de casarse con su mejor amiga y antes siquiera de empezar a salir con ella. Él tiene esa experiencia de aborto en la que esta mujer de la que está muy enamorado y que parece ser que es su ideal de mujer, que es muy autodestructiva por lo que nos dice Paul, que cae en la anorexia y que tiene problemas con sus padres y que es un entorno muy conflictivo y que ella misma busca matarse. Hay un episodio donde dice y nos cuenta del intento de suicidio que tiene esta mujer. Entonces eso que le atrae de ella termina diciendo que es como una forma de proyección de él mismo, de sus deseos y sus anhelos y de su propio malestar. Él lo explica así. Yo no sé qué tan cierto sea eso. Entonces, vamos viendo. Entonces justo es interesante porque tiene orgullo de existir y de sentir y de vivir porque tiene cuerpo. Y habla de este aborto con cierto tono de culpabilidad, porque de alguna manera se cuestiona si la vida de ese ser que no fue hubiese sido plena o no, y que él por estar vivo, por tener cuerpo y afectar a otro cuerpo, es responsable de alguna manera de eso, pero pues nada puede hacerse porque ya pasó. Entonces, o sea, no se arrepiente de su decisión, pero se siente culpable. Muy interesante, muy judío de su parte. Algo interesante también es que Paul Auster se construye a sí mismo como un ser conglomerado de la genética de diferentes razas. Es decir, que se siente enorgullecido por el hecho de que nadie puede decir en la novela de dónde es su ascendencia, porque reconoce que es diversa. Esto es algo que rompe mi cabeza, porque justo él se plantea como un ciudadano de mundo total. O sea, el cosmopolitismo del siglo XX desea, del siglo XIX y del siglo XX desea, porque él se concibe como ciudadano del mundo de alguna manera. Y decir que existe una diferencia a partir de la tierra en donde naciste, o de el color que tienes, o de las facciones que tienes, no tiene sentido, porque de alguna u otra forma tu pasado no lo conoces. Entonces, ¿cómo puedes decir que tienes un pasado tal si solamente tienes recuerdos, o la mayoría de las personas solo tienen como un árbol genealógico que llega a sus abuelos, y de ahí para atrás quién sabe, y las mezclas no sabemos, y los grupos anteriores tampoco? Entonces justo plantea como estamos en un desconocimiento total de nuestro pasado, como por qué apelamos a un pasado que no conocemos, que no tenemos certeza de él, y construimos nuestra identidad a partir de eso, en vez de pensarnos como el producto de todas esas conjunciones que ha llegado hasta este punto. Entonces justo es un cambio de visión, el cual me parece muy interesante, que dobla el racismo y concluye que el racismo es una no aceptación del pasado, una visión absurda que solamente se tiene de un presente específico y meramente inmediato. O sea, mi realidad es el todo, es la verdad absoluta,
y el pasado y el futuro no existen y yo siempre voy a vivir en este monolito de realidad, y pues parece ser que no. Otra cosa que no voy a dejar de señalar es que la paternidad, porque menciona a sus hijos, está muy rara, está muy difusa, porque siempre está como en segundo plano. Es decir, sí hace mención de las parejas y dice que es su mujer y que es su mujer y que es su mujer y que es su mujer, pero sus hijos apenas aparecen en el relato. Y si bien tienen ciertas acciones y podemos hablar de cierta responsabilidad por parte de él, nunca hay como un espacio ni un tiempo dirigido a sus hijos. Entonces es muy curioso, pues nos habla de su sexualidad, algo muy íntimo, pero parece que la paternidad no forma parte de Paul Auster. Entonces es interesante cómo se construye Paul Auster desde ahí, o cómo no menciona eso. Y otra cosa muy interesante de destacar es la construcción que va desde la memoria hasta las pequeñas historias que le dan un tinte de novela fragmentaria. Es decir, tenemos un cuento que parece que va en línea recta, pero de repente resulta que tiene ramificación arriba, ramificación abajo, que tiene una historia arriba, una historia abajo, y tienen pequeñas historias esas historias. Entonces no es lineal, viene y va todo el tiempo, y entonces te da esta sensación igual como de inestabilidad en el relato y como de que siempre está fluyendo y estás fluyendo en el momento de que realizas la lectura, en los momentos de Paul Auster. Entonces al final es como este punto central en el que todos son fragmentos y no hay nada estable. Entonces es otra cosa que podemos traer de lo que hablamos con Guadalupe Nettel y Bauman y todo esto de la posmodernidad. Ahora, ¿cómo califico yo la novela? Yo le doy yo creo que una beca de CONACYT y proyecto de investigación. Le aplaudo, pero con guante del que no se escucha. ¿Por qué? Porque me parece propositiva en la forma. La forma es muy propositiva, el hecho de que sea rimado en inglés, el hecho de que sea prosa lírica, el hecho de que sea en segunda persona y no una primera persona, que sea un ejemplo de la vida, de la cotidianidad de los sujetos, de las personas en la posmodernidad, y ese tránsito de valores entre la modernidad de mitades del siglo a la posmodernidad de finales del siglo me parece muy interesante. La vida entera que se narra ahí es emocionante hasta cierto punto, pero me falta todavía un poco de fantasía. Creo que Paul Auster hizo un buen trabajo, creo que está muy bien trabajada. ¿Esta autobiografía novelesca o no? Usted dirá. Y yo le doy una beca de CONACYT. Una beca de CONACYT y un aplauso con guante el que nos escucha. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que tengan una hermosísima velada, que celebren este año que entra nuevo con todas las ganas del mundo, que se cuiden, sigan manteniendo las medidas de salubridad y sigan trozando la lengua, sigan torciendo los libros, y que la RAE, que se viva, que al fin se suelte de ese pedestal tan moderno y que baje a la posmodernidad, como la vida de Paul Auster, lleno de drama, lleno de liquidez, como diría Bauman, y siga mirando muy pero muy de lejos. Hasta la próxima.